política. Ben, Xosé Lois, se nos escoitas, por favor, ven inmediatamente a túa mesa. Bueno, como dixemos anteriormente, isto é apenas unha pequena selección aleatoria, como todas, do amplio número de colectivos cidadáns que hai nesta cidade. Como dixen antes, non estamos todas. Sabemos que falta a xente insumisa, entre outras. Sí. Hola, pois boas tardes. Vamos entón a continuar. Eu tamén, pola parte que me toca, quería agradecer a todas as persoas que organizan a Coruña Baleira pola invitación para estar esta tarde acompañándoos, e, bueno, en especial a Plácido, que se ve que me quere moito, o amor é mutuo. Ben, xa se dixo ao longo destas dúas xornadas, pero aínda así me gustaría incidir na idea de que, bueno, a nova intervención a nivel urbanístico precisa de formas de actuación que estean moi centradas na poboación, que teñan en conta a diversidade existente nas cidades, tanto en modos de vida como en intereses, procurando non deixar de lado a ninguén, especialmente aquelas persoas que podan ser máis vulnerables. E aquí estou me referindo evidentemente aos maiores, nunha poboación cada vez máis envellecida, as persoas con diversidade funcional, entre outras, e, por suposto, os migrantes. E as migrantes que, bueno, por desgracia, ás veces non podemos nin siquiera consideralas como cidadanía, non? Ou non teñen ese estatus. Isto, por tanto, implica pôr en entredito esas ideas convencionais que temos sobre dereitos, liberdades e desenvolvemento. Falaríamos de gobernanza urbana, polo tanto, hai que poñer ese foco potencial da poboación e das interaccións sociais, que as empodera social, política e incluso psicolóxicamente. Falamos do dereito á cidade, non? Que onte xa Alberto Rodríguez falou de que podería ser un paraugas, un concepto paraugas moi interesante para unar todas esas loitas imbricadas que temos para construir esa cidadanía ou ese dereito á cidade. Aquí temos, como xa adiantou Plácido, a 3 representantes de movementos asociativos, veciñais, distintas plataformas. Se vos parece, vamos a facer a orde tal e como está no programa. Polo tanto, imos a empezar con Domingo Verdini Deus, o presidente da Asociación Veciñal Castrellón Urbanización Soto. Continuaríamos con Rocío Gómez como representante da plataforma Stop Desahucios de Coruña. E, por último, Xosé Lois Martínez, que ven en representación da Comisión Aberta pola Defensa do Común. Vos pediría, como sabedes, que nos axustemos os tempos que tedes, que son 10 minutos cada un por intervención. Cando queiras, Domingo, grazas. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación, porque me ha permitido en estos 2 días que llevamos por aquí aprender bastante. Corregir a Vanessa, que desde hace unos meses soy tan solo el secretario de la Asociación de Vecinos, aunque llevaba muchos años como presidente. Y yo, el primer día de clase, a los alumnos y alumnas de segundo de Económicas, según entraba prácticamente en el aula, me recorría el aula haciéndoles una pregunta, que es: ¿qué hace una chica como tú en un sitio como este? ¿O qué hace un chico como tú en un sitio como este? Y es lo que yo me llevo preguntando desde que me senté en esta mesa, ¿no? ¿Qué pinto yo aquí, en este sitio? Un economista, encima, cuando yo estudiaba Económicas se decía algo así como el que vale, vale y el que no Económicas, y encima un economista que se ha dedicado a la historia económica. Por eso yo creo que ha sido, no sé quién ha sido más osado, si Plácido al invitarme o yo al aceptar. Pero en cualquier caso, como yo creo que me han elegido por ser mayor, que es un poco lo que acaba de decir Vanessa, pues los mayores tenemos la ventaja de que digamos lo que digamos aquí, pues vamos a cobrar la pensión a fin de mes y no dependemos ni de carrera académica ya, ni otro tipo de historias, ¿no? Bueno, vamos al tema, ¿no? ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? Os voy a hablar de mi barrio, ¿no? Un barrio borde de ciudad, el barrio del Castrellón Urbanización Soto, que, para que os hagáis una idea, cuando se inicia la revisión del Plan General del 1986, en el barrio no hay ni un solo metro cuadrado de equipamientos, ni de zonas verdes, ni de espacios públicos. Yo, en tono así un poco de humor negro, suelo decir que en aquel momento el único equipamiento que había en el barrio era el cementerio de Oza. Y desde esa situación nos pusimos a trabajar
con el concejal de urbanismo de aquel momento, el tan admirado y llorado Rafael Várez, pues cómo diseñar el futuro de un barrio con todo tipo de equipamientos rodeado de dos grandes parques, el Parque de Oza y el Parque de Iris. ¿Qué es lo que hace el Plan General del 86? Bueno, pues diseñar 4 peris prácticamente que ocupan toda la zona no urbanizada del barrio, con una edificabilidad de 0,60 metro cuadrado. Si cogemos esta pantalla y la dividimos así en 4, tendríamos los 4 peris del Castrillón Urbanización Soto del plan que define el Plan General del 86. El Pleno Municipal aprueba el primer peri, el de arriba, y se ejecuta. El Pleno Municipal aprueba un segundo peri, el de aquí abajo, y se ejecuta, o sea, en diagonal. El Pleno Municipal aprueba el tercer peri, que es aquel de allí arriba, y los promotores dicen, a 0,60 metro cuadrado no construimos. Por tanto, vamos a esperar a la revisión del Plan General para seguir construyendo. De los 2 peris que se ejecutan, obtenemos, junto con una pequeña unidad de actuación, que es la 40 prima, obtenemos el suelo, además de la red viaria, para la Plaza de la Concordia, un espacio interior en la calle Alicante, el terreno del Instituto Monte das Moas, el terreno del Polideportivo das Moas, el terreno de la Escuela Infantil Municipal Carricante, el terreno del Centro de Salud de Castrillón, una parte de una futura plaza en la calle Fariña Ferreño y un trocito de un espacio interior de la calle Hernán Sáez, que, por cierto, en la Junta de Gobierno de ayer, el Ayuntamiento acordó expropiar el resto de la propiedad privada en ese espacio interior después de, más o menos, pues 86 más 14 más 18, después de 30 años más o menos, ¿no? Así que se completa ya la propiedad municipal de ese espacio interior después de 30 años. Del otro peri, obtenemos el suelo, además de para la red viaria, para la Plaza Pablo Iglesias, el Centro Cívico del Castrillón, posiblemente el más agradable de toda la ciudad, la Biblioteca del Castrillón, sin ninguna duda la mejor de la ciudad, el CEIF Juan Fernández y el terreno del Colegio Fernández de la Torre. Conviene manifestar que parte de estos suelos que se obtienen en este peri tenían que haber sido cedidos anteriormente cuando se llevó a cabo el plan de la urbanización Soto, pero los promotores construyeron los edificios y no cedieron nada. Por eso suelo decir que a nosotros como barrio nos salvó la democracia. Y además, dado el modelo urbanístico del barrio, se configura un número significativo de plazas interiores de manzana, unas privadas de uso privado y otras privadas de uso público. Es decir, que pasamos a disponer de un número importante de equipamientos y espacios libres y posiblemente pasamos a ser el mayor barrio de la ciudad con más plazas, tanto en relación con la población como en relación con la superficie. Pero, lógicamente, dado lo que se ha ejecutado en diagonal, nos queda una red viaria incompleta y entrecortada. Segunda fase, Plan General del 98. Bueno, el Plan del 98 lo que hace es definir una serie de polígonos pequeñitos de menor importancia para el futuro desarrollo del barrio y los 2 grandes peris pendientes los transforma, uno en un polígono, lógicamente con mayor edificabilidad que antes, y otro en un APE, APS 901, también con mayor edificabilidad de antes. Y ambas unidades urbanísticas, junto con el suelo del Parque de Oza, constituye una única área de reparto, la área de reparto H901. Todas esas unidades urbanísticas que surgen en el Plan General del 98 se gestionan por compensación. Del polígono se obtendría, además de la red viaria, una parcela de 9.000 metros cuadrados contigua al Instituto Monte das Moas y el resto de aquella plaza de los que os hablé, prevista en la calle Fariña de Ferreño, unos 2.000 metros cuadrados. O sea, unos 11.000 metros cuadrados frente a todo lo que se había obtenido con los peris, con una edificabilidad menor en la fase anterior. Y del APE se obtendría, además de la red viaria, una plaza de 6.000 metros cuadrados y una parcela para el complejo deportivo, 5.600 metros cuadrados. Y, lógicamente, de todo el área se consigue el suelo para el Parque de Oza. Pero la realidad fue muy diferente, porque antes de la crisis se desarrollan y se resuelven algunos de los polígonos pequeñitos y se inicia la tramitación de estas 2 grandes unidades urbanísticas.
bases y estatutos, estudio de detalle en caso del APE, proyecto de compensación, proyecto de urbanización, pero cuando llega la crisis ya no se ejecutan más polígonos pequeñitos y de los dos grandes prácticamente se puede decir que se paraliza. Para complicar más la situación, el ayuntamiento obtiene por cesión anticipada y expropiación el suelo del complejo deportivo y el suelo del Parque de Oza, entregándole a los propietarios un papelito reconociéndoles sus derechos edificatorios. La cosa se complica todavía más. Cuando se va a plasmar todos los derechos edificatorios en el polígono que ya está definido y en el estudio de detalle del APE, resulta que no caben. No cabe toda la edificabilidad prevista. Con lo cual, la Concejalía de Urbanismo, en aquel momento en manos del PSOE, propone modificar la ficha del Plan General en el APE, elevando ya los bloques muy altos, si no recuerdo mal, bajo más 8 más bajo cubierta, 2 plantas más, bajo más 10 más bajo cubierta. Y esa modificación de la ficha del APE se remite a la Xunta de Galicia del PP y la Xunta de Galicia niega esa modificación. No permite que se cambie la ficha del APE. Entonces, se llega a un acuerdo verbal entre Ayuntamiento y Juntas de Compensación que los promotores renunciarían al 20 y pico % de edificabilidad y a cambio el Ayuntamiento renunciaba al 10% de aprovechamiento. Acuerdo de muy dudosa legalidad que no se llega a plasmar. Hasta ahí el 98. Llegamos a la situación actual. ¿Y a dónde vamos? Plan General de 2013. El plan incorpora todas las unidades urbanísticas pendientes en el barrio, como APIs, ahora, bueno, voy a seguir llamándolo polígono y APE para entendernos, pero ahora son APIs todas, ¿no? Con una particularidad. En el APE, ahora sí, la Xunta de Galicia, en manos del PP, y el gobierno municipal en manos del PP, ahora sí aparece modificada la ficha del APE, subiendo las 2 alturas. Yo creo que esto debía ser a lo que se refería antes Martín cuando hablaba de flexibilidad. No estoy seguro que fuera eso, pero sospecho, debe ser esa la flexibilidad a la que se refería Martín. Bien, si nos centramos en esas 2 grandes unidades urbanísticas, ¿cuál es la situación actual? Polígono Fariña-Ferreños, el polígono. Aprobado efectivamente proyecto de compensación, emitida la declaración de firmeza, parcelas registradas en el registro de propiedad y aprobación inicial del proyecto de urbanización por plazo de respuesta superada. Ese proyecto ha sido alegado por la Asociación de Vecinos, mostrando serios desacuerdos por, 1, el impacto visual de esos bloques, no los grandes, que son más pequeños, hacia la Avenida del Pasaje, y surgen en el proyecto de urbanización varios muros de una longitud de 200 metros, o en torno a esa distancia, con alturas de entre 4 y 6 metros de altura. Un impacto visual desde la Avenida del Pasaje, tremendo, y un corte de la conexión del barrio con el Parque de Irís. Viene el Parque de Irís y de pronto subimos. Y por encima de los muros, el vial, parte de los viales, ¿no? Supongo que será para ahorrar, porque así no hay que excavar, ¿no? Ya va por arriba, entonces ya no excavamos, ¿no? Bien. Y entonces está alegado en este momento, ¿no? Un problema de difícil solución. No lo sabemos todavía, pero ¿qué ocurriría si resulta que las cotas que presenta el proyecto de urbanización son las cotas señaladas en el plan general? ¿Cuál es la alternativa? Os pregunto a los técnicos. ¿Hay alguna alternativa distinta de modificar el plan general? Lo dejo en el aire. El APE, aprobado inicialmente el proyecto de compensación y alegado por la Asociación de Vecinos también, porque en la cuenta de liquidación provisional del proyecto de compensación no aparecen los gastos anticipados por el Ayuntamiento. Léase la urbanización de la parcela del complejo deportivo y un tramo de la calle Antonio Ríos que se les ocurrió abrir anticipadamente, no sé muy bien con qué finalidad. La Asociación de Vecinos alega, el interventor municipal le da la razón a la Asociación de Vecinos y 2 días después del informe del interventor municipal, el Ayuntamiento, cuyo concejal de urbanismo era Martín Fernández Prado, aprueba definitivamente el proyecto de compensación. Ante tamaña
desastre o lo que sea, ¿no? Y con lo que eso significaba de bueno, no me sale la palabra, es decir, que por primera vez el coste de la urbanización que tienen que pagar los propietarios del suelo los teníamos que pagar todos los vecinos de la ciudad. Es un precedente inaceptable si eso se aplica en el resto de la ciudad, ¿no? Con lo cual, la asociación lo que hace es plantear el tema a la Federación de Asociaciones de Vecinos y a los grupos políticos que quisieron escuchar, y el resultado de ese tema es un recurso de reposición presentado por la Federación de Asociaciones de Vecinos, el Bloque, Izquierda Unida y PSOE. Ese recurso de reposición acaba de ser resuelto hace unos meses con motivo de que la Junta de Compensación del APE había presentado un recurso contencioso administrativo contra el Ayuntamiento porque no emitía la declaración de firmeza. La resolución municipal ha sido, ¿cómo le vamos a dar la resolución, vamos a ejecutar la declaración de firmeza si tenemos que este recurso y tal? Resolución municipal en este momento acepta el recurso de la Federación y de sus grupos políticos y retrotrae el expediente del proyecto de compensación a la fase de aprobación inicial. Sí, ya está. ¿Cuál es la consecuencia? Bueno, la consecuencia es que esos bloques de 10 plantas o 11 plantas generan un impacto visual tremendo desde Ronda do Outeiro y sombrearían todo el Parque de Oza. Vuelvo a hacer la pregunta. ¿Qué hacemos? ¿Cuál es la alternativa? ¿Hay alternativas distintas que reformar el plan general cuando los propietarios tienen el papelito reconociendo sus derechos edificatorios? Queda en el aire. En definitiva, concluyo, tenemos una red viaria entrecortada e incompleta con difícil solución, la posibilidad de encontrarnos con unos grandes bloques en el barrio cuando hay muchas viviendas desocupadas. 3. Un desarrollo urbanístico muy alejado de los principios de la regeneración urbana. 4. Unos propietarios con títulos de reconocimiento de sus derechos edificatorios. 5. Zonas del barrio con las infraestructuras y las edificaciones antiguas como consecuencia de los pequeños polígonos parados. Si cogemos los mapas que están ahí en el patio, allí pone que tenemos tipo 1, proceso sin proceso, tipo 2, proceso expectante, tipo 4, parcialmente concluido, tipo 6, el más abundante, abandonados, y tipo 7, ruinas. Termino. Hace 2 semanas aparecieron en la zona del APE unos carteles que ponía: se venden parcelas, firma el Banco de Santander, que es el mayor propietario en este momento del suelo del APE. ¿Será que quieren timar a alguien? Gracias, Domingo. Vamos a continuar contigo, Rocío. Bueno, non sei se me escoita ben. Sí. Vou a ler para ir así un pouco rápido e compensar a Estefanía do disgusto que lle din antes coas preguntas. A ver, cando estaba preparando pois que contarvos nestos 10 minutiños que temos, aconteceu algo hai uns días que non é unha novidade sobre todo para as persoas que estamos traballando nas plataformas antidespexos e nas plataformas de afectados pola hipoteca. Pero que, bueno, que non por coñecido para min deixou de resultar indignante, incomprensible, nun país que se di do primeiro mundo e nun país no que se nos bombardea constantemente con eslogans tipo recuperación económica. E o que aconteceu, e supoño que moitos e moitas o veríades na prensa, foi que se suicidou unha muller de 65 anos en Madrid, xusto cando estaba a comisión xudicial ás portas da súa casa para executar o despexo, non? Entón, bueno, non foi en Coruña, foi en Madrid, pero que iso é o reflexo de algo que está a acontecer desde hai moitísimos anos, desde que empezou a crise, no Estado español. De feito, según o propio INI, neste momento o suicidio é a primeira causa de morte non natural por riba dos accidentes de tráfico que temos en España. Poderíamos ter dado datos do incremento do prezo do aluguer, que xa sabemos que é dun 20%, as vivendas baleiras xa sabemos que son 20.000, sabemos tamén que non hai un rexistro de tenencia, despois comentarei algo porque en outras comunidades sí que o hai, e iso está a permitir que
moitos grandes propietarios, por medo ás sancións económicas, que son bastante altas, van de 3.000 a 90.000 euros na Comunidade Balear, por exemplo, poñan esas vivendas a disposición dun rexistro de vivendas da comunidade, non? O sea que sí se pode. Ben, quería falar sobre centrarme no tema da saúde, porque é algo que acostuma a pasar desapercibido, do que se invisibiliza, e que sí que son consecuencia da dificultade do acceso ao mantemento á vivenda, non? Hai uns días hai unha asociación que se chama Provivenda, que ten unha páxina en Facebook que vos recomendo que miredes, publicaba un estudo que se chama Cuando la casa nos enferma. Nese estudo se desvelaba que as persoas afectadas por procesos de despexos padecen máis enfermidades físicas e mentais. Enfermedades como cardiopatías, diabetes, estrés postraumático, ansiedade e depresión. Perto dun 17% desas persoas teñen un risco alto de suicidio. O 48% en algo no que alguén dan chamar medicalización do sofrimento consume antidepresivos e ansiolíticos a diario. E en España o consumo desde o ano 2000 destes medicamentos medrou nun 120%. Cando se teñen que destinar os recursos económicos ao pago da vivenda, mesmo que esta sexa insalubre, porque a situación económica non permite acceder a outra, unha maioría da xente ten que prescindir do pago de medicamentos, pero non só do pago de medicamentos, tamén hai que prescindir de facer fronte a gastos derivados do que se entendería do que calqueira de nós entenderíamos por unha dieta xeitada. Vou lanzar unha pregunta, si terá isto algo que ver co alto índice de obesidade infantil que temos en España. Lamento moito que os políticos se foran a conciliar, si cadra é o día das eleccións tamén me quedo a conciliar, pero habería que botarlle unha ollada ao que se está distribuindo como alimento na cidade da Coruña por parte de entidades como poden ser Cáritas, Banco de Alimentos, etc. Eu estou convencida de que na Coruña non se pasa fame, pero comer non é o mesmo que alimentarse. E a xente máis vulnerable, as persoas maiores, os nenos e as nenas, non poden ter, sobre todo os nenos e as nenas, non podemos pretender que teñan o mesmo rendimento na escola cando están atiborrados de comidas hipercalóricas, que é o único que se lles pode proporcionar e é o único que sale da cociña de alimentos, da cociña económica. Outra pregunta é si ante este panorama podemos agardar pacientemente a que se desenvolvan as legislacións, a que se poñan de acordo, a que se desenvolvan pexous, etc. Penso que non. Desde que empezou a crise, según o Consello Xeral do Poder Judicial, hubo 350.000 execucións hipotecarias. Un 34% dos suicidios están relacionadas con isto, con esos despexos. E non son eu, nin stop desafiuzamentos que o di, sino que o di a propia OMS, que cando a dereito á vivenda non está garantido, o dereito á saúde das persoas tampouco. Hai cousas que tamén di a Constitución española. Hai un artigo 47, vos sona, non? Que establece o dereito a disfrutar dunha vivenda digna e axeitada e deixa en mans dos poderes públicos a promoción e o establecemento de normas que garantan ese dereito, mesmo se é preciso regular a utilización do solo, de acordo co interés xeral para impedir a especulación. Vai outra pregunta. Está realmente o Estado, están realmente as administracións públicas garantindo ese dereito ou máis ben o están impedindo? Nós pensamos que o impiden e lévano impedindo ano tras ano a través da legislación. A legislación en materia de vivenda, chámese lei urbanística, chámese lei de arrendamentos urbáns, está impedindo o acceso á vivenda a moitas persoas.
No concreto en Galicia, falando así de legislación e destas cousas que nos falaban os señores do Partido Popular, temos 2.000 vivendas en arrendamento social a través do IGUS. Pero só no municipio da Coruña temos registrados 138 demandantes de vivenda de protección oficial para compra e 1.248 para alugueiro. Que está facendo a Xunta de Galicia, que está facendo o Partido Popular, que agás períodos moi puntuais, allá va o bipartito, gobernou en Galicia sempre. Sempre. Entón, bueno, pois o que estamos é unha crise total de asequibilidade, de estabilidade da vivenda. Eso, en este momento, que provoca que haxa unha de cada 10 persoas adicando, cando o recomendable o 30%, temos a unha de cada 10 persoas adicando xa o 40% dos seus ingresos económicos a pagos de vivenda, gastos da vivenda. E temos, pola contra, leis favorables á especulación e venta das casas de vivenda pública en mans privadas. Antes comentaba, facíalle unha pregunta a Xiao sobre o tema da tenencia das vivendas, non? E eu decía polo seguinte, eu sei que non é posible, tal e como está a legislación agora, incrementar o IBI como forma de presión para que todas esas vivendas baleiras se poñan a disposición da xente, pero sí é posible establecer bonificacións do propio IBI, dos impostos de augas, dos impostos de alcantarillado, que animen a xente para que non pase, como denunciaba hai pouco Tome Castro, que creo que está por aí, non nos coñecemos, pero estive lendo unha entrevista súa, e el relataba a imposibilidade de poder adquirir vivendas en alugueiro para persoas en fogarismo aquí na cidade da Coruña. Parece ser que agora o plan de House and First xa está avanzando, pero que era negativa dos propietarios a alugar, non? El sinanaba como unha das causas o sentimento de propiedade que temos aquí, non? Eu creo que está máis ben relacionado co estigma da pobreza. E creo que o estigma da pobreza o que fai ao final é anular a intelixencia. E necesitamos campañas de sensibilización por parte das administracións públicas para que a cidadanía se decate dunha vez de que a pobreza efectivamente non viaxa en limusina, pero a pobreza tampouco sae do cárcere nun permiso e se vai a esquiar a Vaqueira Beret, como Blesa, por exemplo. Enlazando con isto último tamén das tenencias, comentar, que xa o comentaba antes, mirade, na Comunidade Balear efectivamente teñen un rexistro de vivendas desocupadas e teñen unha lei de vivenda e alugar social que permite que aquelas grandes poseedores de vivendas, se non as poñen a disposición da comunidade, en este caso, se enfrenten a multas de entre 3.000 e 90.000 euros. Pois o resultado foi que no primeiro ano de aplicación 45 propietarios de inmuebles, considerados como grandes tenedores, non persoas particulares, inscribiron 860 vivendas nese rexistro. Puxeron esa disposición de aluguer social. Entón, sí se puede, pero non quieren. Gracias. Bueno, boas tardes. Eu, en primeiro lugar, agradecer, non, a invitación a participar en esta mesa en nome da plataforma de defensa do común, que desde fai tempo pois ven precisamente demandando, non, unha atención especial hacia eses ámbitos da cidade que están en grave peligro, non, en este proceso de flexibilización que chaman ahora, non? De flexibilización para o mercado, claro, flexibilización
no mundo salarial, flexibilización no mundo, digamos, das negociacións urbanísticas. Isto do urbanismo, se puidéramos eliminar os plans de urbanismo, millor, me entendedes? Porque non habería papeles, joder, que molestan e que marcan unhas alturas máximas, e unhas densidades máximas. Millor hai que flexibilizalo todo, porque, claro, o mundo é tan cambiante e tenemos tanta pasta, non, para invertir, que necesitamos, de alguna maneira, bueno, pois, abrir ao mercado espacios que tradicionalmente estiveron sempre vetados ao mercado, non? Como son os espacios do común, non? Os espacios públicos, os espacios, digamos, do que a xente consideraba como propios, non? E que xa desde finales do século pasado pois veñen sendo de atención especial, non? Digo porque houve unha gran desamortización, non? Na época xa, na época democrática, non? Por parte do goberno socialista, dos primeiros gobernos, houve unha enorme desamortización de terrenos públicos, non? Que empezaron a poñer no foco, pois o mismo que no século XIX, grandes superficies urbanas, non? Ou que a cidade incorporara no seu interior, como podían ser, por exemplo, os terrenos portuarios, non? Todos coñecedes moitas experiencias, non, de privatización de terrenos portuarios que na Coruña, de alguna forma, son os que están hoxe en día no ollo, non, do furacán, dese convenio que aparece por aí como culpable de que se teñan que vender uns terrenos, non? Un convenio, xa digo, prácticamente do século pasado, de 2004, pero, bueno, podía ser tranquilamente da década dos 80 ou dos 90, non? Decían aquí que, claro, que como se vai a paralizar os procesos de venta de parcelas do Ministerio de Defensa, pois aquí ao lado, nos terrenos do Campo da Estrada, non? Bueno, pois, hombre, eses terrenos eran terrenos comunais, que a cidade deixou ocupar con cuarteles para que se instalara aquí, digamos, o acuartelamento. Se eran terrenos comunais, o servicio da cidade, pois o lógico é que cando acaba o uso, pois se devolvan, non? A de quen eran eses terrenos, o sea, que non nos están regalando nada, sino que simplemente se están apropiando, non, de unhos terrenos que en realidad eran propiedade da cidade, non? Quen di esos, pois di todos os terrenos ocupados dos areais da cidade ou do mar da cidade, non? Da ría, non? Que tamén están, digamos, en ese convenio como terrenos susceptibles de ser parcelados, vendidos, como en tantas e tantas cidades, non? E como sucedeu dentro do que esta filosofía de convertilo todo en susceptible de ser edificado, que é o que se chamaba aquí flexibilidade, e o que nos chamamos desregulación. Se trata de desregular a planificación de tal maneira que todo sea susceptible sempre que haya un operador susceptible de executar, sempre que haya un operador urbanístico, un operador urbano que queira leválo adiante. Tanto dá que sean bloques de vivendas aí no Campo da Estrada, como nos muelles centenarios ou onde sea, como un campo de golf enorme, digamos, no medio de urbanizacións ao largo dos ríos ou dos campos. É o mismo. O importante é que se sepa que hai unha visión da cidade desde o neoliberalismo, visión que de alguna forma plantexa que é o mercado o que vai a definir, non?
de acordo ca súa especial sensibilidade, os usos do solo no territorio, as intensidades deses usos e os tipos edificatorios, as formas, bueno, pues, xa sabe facer o mercado de urbanización, xa sabe colocar as residencias unifamiliares de vivienda illada e adosada para determinados niveles de renta e determinados concellos, e os bloques intensivos, por suposto, con zona verde, equipamiento e demás, porque eso xa sabe como cargalo no precio da vivenda. Fai 40 anos non o sabía, pero ahora sí xa sabe, non? Entón, como xa sabe facelo, pois as VPO non se van a facer ao lado das viviendas de chalés unifamiliares que hai aí no urbanismo de esquerdas que aquí ao lado nos mostran como exemplarizante. Aí non se poden facer. Como se van a facer? Non se fai en Arteixo ou en Mesoiro, joder, que é onde teñen que estar, porque ademais están millor, non? Millor localizables, me imagino, non? O sea que, en calquer caso, hai unhas reglas e hai unha lei, non? Do mercado que nos tratan de vender como tema de flexibilidade, como tema de que hai que plantexar novas normas, por exemplo, para os centros históricos, porque nos centros históricos non está arruinado por castigo de Dios, non? É un castigo de Dios que a cidade da Coruña, a pescadería, non foi así. Os operadores inmobiliarios estaban generando grandes fragmentos urbanos a 4 kilómetros do centro da Coruña, no término municipal de Oleiros. Estaban aí, non estaban aquí. Pero ahora van a volver aquí. Pero as reglas que hai non lles valen. Como non lles valen, é necesario desregular, é necesario flexibilizar, é necesario permitir unir parcelas, é necesario que un operador inmobiliario con máis del 51% poda expropiar a todo o mundo de unha manzana en aras da eficiencia do mercado. É iso o que hai detrás desa lei. Cando xa desde o Plan de Bolonia do 68 os profesionais da arquitectura e do urbanismo, e hai algún dos que falou que se autoproclamaba como tal, saben que é necesario para defender o patrimonio que é de todos introducir elementos que impidan a libre actuación das forzas do mercado en determinados texidos urbanos. Eles o saben perfectamente. Saben como se conseguiu que Bolonia sea unha cidade especial. Saben como se consigue que Pontevedra hoxe sea unha cidade a imitar. Saben como se consigue que Allariz sea unha cidade a imitar. Sábeno perfectamente. Pero aquí na Coruña hai que desregular. Porque aquí na Coruña es que somos distintos, somos diferentes, e sobre todo nuestro padrino, digamos, nos dice, oye, el 0,6 no me vale, quiero un 0,8. Pero bueno, para eso está la administración municipal. La administración municipal tiene competencias. Si no te gusta el 0,6 a ti, no te preocupes, te lo hago yo. Por el método de cooperación, vamos a cooperar. Eu che vou seguir dando o 0,6, pero vou a facer eu a xestión de todo, O sea, na legislación hai instrumentos urbanísticos como para desarrollar todo o plan. O plan general non acaba cando se aproba, aí se empeza e hai que desarrollalo. E que non ten que desarrollar non é a inmobiliaria que che ven mentre ti estás esperando, non, é a administración municipal. E aqueles operadores urbanísticos que non queran intervir na súa función de propietarios, na súa función de promotores, pois hai unha legislación que permite operar sobre eles. 5 minutos. Bueno, en definitiva, un sistema é o que fai, non o que di que fai. Non o que di que fai,
porque aquí xa vimos que todos, digamos, decían cousas tal, pero había algúns que, como ti moi ben dixeche, levan 40 anos gobernando este país, que se chama Galicia. Levan 40 anos gobernando esta cidade, que se chama Coruña. E, polo tanto, non me veñas dicindo o que eres. Dime o que fixechen estes 40 anos, ou se queres te explico eu. Convertir o centro histórico nun cementerio para conseguir expulsar iso que se llama funciones pobres. Bueno, funciones pobres ou segmentos sociales pobres. Hai que expulsalos. Hacia onde? No Mesoiro, Oleiro, bueno, Oleiros non, isto Arteixo, etcétera, non? Para que aí, digamos, localizalos, vaciar o centro histórico mentras estás desarrollando un paraíso para vivir, non? Por aí afora, e agora hai que volver. E agora van a volver, e van a volver a vender o paraíso, pero non en un adosado, o van a volver a vender nun apartamento de 30 metros cuadrados, 40 metros cuadrados, pois a 6.000 euros metro cuadrado, vamos, unha ganga, non? Un sistema non é o que di que fai, senón o que fai. E logo, a estructura determina o comportamento. Evidentemente, a estructura determina o comportamento destes grupos que, agarrados ao poder, diseñan unhas estructuras de carácter xurídico político, diseñan unhas estructuras de carácter administrativo, diseñan unhas estructuras de carácter legal, non? Que, digamos, permiten que unha promotora inmobiliaria, en un caso real, tarde 24 horas en tramitar un expediente, ter unha licencia para un edificio tal, e a Universidade da Coruña poda tardar anos en ter unha licencia para un área residencial universitaria, é dicir, anos, non días, nin meses, anos, non? Entonces, quere decir que de alguna forma isto funciona como funciona e como é, e hai unha cidade que se sigue mirando a sí misma como un término municipal. Cando observade a exposición, a Coruña Baleira, pero na Coruña Baleira xa entra Oleiros, xa entra Culleredo, xa entra Cambre. A propia organización necesita irse do término municipal para ver, digamos, o baleirado, non? Que quere dicir iso? Que os únicos que todavía siguen pensando en clave municipal eran os que estaban sentados aquí e que levaban 40 anos gobernando e se sinten cómodos, non? Por que se sinten cómodos? Se sinten cómodos porque a fragmentación é moi importante a hora de debilitar a administración pública, a administración do Estado. E do que se trata é de debilitar o Estado ao máximo. Non é o mismo que unha gran promotora negocie cos representantes municipales de unha administración de 400.000 habitantes como é a área urbana da Coruña. Non lle chamo metropolitana porque non vexo ningunha metrópoli por aquí cerca, pero sí hai un área urbana de 420.000 habitantes cuya superficie é pouco máis que o término municipal de Santiago de Compostela. Desde un punto de vista, bueno, é un pouco máis, quere decir, un 20% máis, un 30% máis. Relativamente é similar. Que hai? Pois remato dicindo iso, de que en realidad creo que o primeiro traballo que hai que ter en conta é responder que é a cidade do século XXI, cal é a Coruña. E aí xa empezaremos a poñer en cuestión un tema fundamental, que é o tema dos límites.
límites políticos de exercicio do dereito á cidade, do dereito á mobilidade, ao transporte. Un señor de Perillo pode vir á universidade? Non pode vir. Non pode. É dicir, hai un problema. Está a 1,5 km, pero non pode. Non hai autobús, non? Si pode ir ao cantón, non? Pero non pode ir á universidade. Os límites, non? Administrativos, evidentemente a creación de órganos supramunicipais con capacidade, non, de xestionar os retos que se están producindo a ese nivel supramunicipal. Pode haber unha política de vivenda na Coruña, no término municipal da Coruña, ao marxen dunha política municipal de vivenda no término municipal de Arteixo. Pero é que hai alguén que se crea eso, sabendo que os términos municipales do lado están facendo prácticamente dumping, para atraer, están competindo ca Coruña para atraer inversións hacia eles, rebaixando as imposicións fiscales, rebaixando os IBIs, rebaixando tal, pero non hai nadie que o coordine, non hai nadie que coordine. En ese sentido, cal é a cidade do século XXI? Pois a cidade do século XXI é esa dos 400.000 habitantes, é esa que, de alguna forma, se está empezando a visualizar en este traballo, é esa que, donde o cidadán quere o dereito á vivenda, que dé o dereito á sanidade, á educación, á mobilidade, e todo eso non se resolve desde organismos de carácter municipal diseñados no ano 1833. Ou, bueno, hai un de 1912, que é a Coruña con Oza, pero quero dicir que ese ámbito é esencial para enfocar, digamos, o que é o sistema en foco, non? E propiciar, digamos, políticas dentro desa cidade que traten de conquerir, pois o que todos falamos aquí, que é conquerir esa benestar, ese confort para todos os cidadáns, partindo de que cidadán é aquel, digamos, que se responsabiliza, digamos, desde o punto de vista de dereitos e de deberes e da conquista dunhos obxectivos que todos consideramos propios do mundo urbano. Moi ben, Xosé, perfecto. Pois mira, moi interesante as vosas tres intervencións, precisamente enlazando con isto último que acabas de decir, a importancia da cidadanía. Os vou a lanzar unha pregunta, ou varias preguntas que me xurden, un pouquiño para lanzar o debate xa co público. Dende o voso papel e activistas de membros do movimento asociativo das plataformas, credes que hai unha resposta o suficientemente forte, un clamor cidadán na loita polos dereitos, non? Conculcados pola falla de construción ou que hai falla de construción de coñecemento colectivo sobre o que é a realidade do entorno, non? O sea, se recoñece a cidadanía, pensades que se recoñece a cidadanía como axentes activos dese capio que nos permita minimizar as situacións de vulnerabilidade, non, a que nos están abocando as políticas públicas e a propia legislación. Aí o lanzo. Eu, pola experiencia que teño, creo que a cidadanía está esgotada. E é lóxico que este, non? Desde estos desafitamentos, por exemplo, neste momento, se ben empezou todo co tema das hipotecas, neste momento estamos recibindo cada vez a máis xente afectada por impago de alugueiro. Que pasa co alugueiro? Que tampouco toda a xente que ven é a que está afectada, porque existe unha cousa que se chaman despexos invisibles. Neste momento os despexos por alugueiro duplican no Estado español os de execucións hipotecarias, e os despexos invisibles consisten en que a ti venceche o contrato, que gracias á lei de arrendamentos urbanos, algo que estaba en 5 anos pasou a 3, algo que o precio se podía alterar única e exclusivamente en función do IPC, pasou a ser xa mercado libre. Entón a ti che vence o contrato,
E o caseiro ou a caseira te din, vale, eu cho renovo, pero me vas a pagar 100 euros máis. Entón, o que fai a xente, por eso son invisibles, e entregar as chaves e marchar á periferia, a infravivendas, alá onde poda ter un teito, que un teito xa sabemos todas e todas que non é o mismo que unha vivenda, non? Por outra banda, as persoas afectadas por hipoteca neste momento, a loita estáse facendo moito nos despachos das entidades bancarias, porque unha vez que se animan a aplicar o Código de Boas Prácticas, as bondades da banca se trasladan a contratos de alugueiro que nun principio están suxetos á ALAU na súa duración, pero cunhas condicións que eu diría obscenas, non? Condición obscena é, por exemplo, que o primeiro ano de contrato de alugueiro social te cobro 200 e ao ano seguinte xa paso a cobrarte 400. Condicións obscenas son repercutir no arrendador gastos de deterioro normais do que pode ser a edificación, tuberías, sistema eléctrico, etc. De tal xeito que ti ao mellor pois podes ter a mala sorte de que da fachada da vivenda caia un día un ladrillo á rúa e te penalizan a ti como inquilino, cando é algo que debería de asumir o propietario, non? Entón, eu creo que neste momento, e despois tamén hai afectados por hipoteca que se están enfrentando a dobres despexos, xente que xa foi expulsada da súa vivenda, a que se lle fixo efectivamente un contrato de alugueiro social ou que entraron no mercado de aluguer privado e que agora por circunstancias económicas non poden asumir esos alugueres. Entón, basicamente o que hai é un cansancio tremendo. Non é que haxa falta de ganas, non é que haxa falta de concienciación, pero que sí é que hai eso, basicamente, é o que notamos. De feito, bueno, quería simplemente comentar unha cousa. Onte mesmo hubo un xuicio por desafuzamento en Ferrol a unha muller que se vai a quedar o 27 de decembro na rúa con 2 fillas menores. Xuntáronse 9 personas diante do xuzgado para protestar. Yo creo que una parte muy importante de Ciudadanos no se siente protagonismo de ningún cambio de este tipo, ¿no? Desgraciadamente yo creo que en general un porcentaje muy elevado de personas solo se sienten protagonistas en todo caso cuando hay algo que afecta directamente a sus intereses, ¿no? Si hay algo que le toca al bolsillo, si le suben el recibo de la luz o si no sé qué, no sé cuánto. O si le crean problemas para aparcar el coche. Entonces ese debate entre aparcamientos para mi coche y espacios públicos de disfrute general tienen claro que lo que tiene que primar es su reivindicación para aparcar su coche, ¿no? Y esto ocurre pues porque el neoliberalismo es así, pero también porque ha habido pocas experiencias de lo contrario. Si tú eres capaz de transformar una zona de un barrio, de una ciudad, y los ciudadanos hacen esa experiencia y se ven que se pueden beneficiar de ello y tal, pues puede cambiar. Pero hablando de esta ciudad, yo veo un enemigo muy fuerte a todo tipo de cambio mínimamente progresista, sea urbanístico, sea de movilidad, sea de lo que sea, ¿no? Que es la prensa que tenemos en la ciudad, ¿no? Es decir, esto es un elemento tremendo, ¿no? Tremendo, ¿no? Porque, digamos que si se retiran plazas de aparcamiento para hacer un carril bici, pues el problema no es que bien que tenemos carril bici, sino que se han retirado 3 plazas de aparcamiento, ¿no? Y si eliminamos el paso elevado del Fernando Güíz, no es que se mejore la movilidad y la seguridad de los ciudadanos, sino que se elimina el paso elevado de Fernando Güíz, ¿no? Entonces esto es un
en mi opinión, es un tremendo problema, ¿no? Y yo no sé lo que va a hacer el gobierno municipal con el nuevo plan de rutas de autobuses urbanos. Mi impresión es que lo deben tener prácticamente terminado a nivel metropolitano, además. Pero no sé si lo van a sacar antes de las elecciones o después. Pero estoy casi seguro que como lo saquen antes de las elecciones, las críticas desde la prensa van a buscar todo tipo de argumentos para cuestionar una nueva red de transporte urbano. Al precio que sea, y utilizando cualquier tipo de trastada, digamos, ¿no? Entonces, es un problema yo creo que es un problema muy serio que hay en la ciudad, ¿no? Eu estou de acordo con a cuestión que é un problema serio. O que pasa é que a prensa é un dato do problema, non é o problema. O problema é como chegar a unha población e como crear escenarios. Antes se falaba aquí, non, da cidadanía, crear escenarios de exercicio da cidadanía por parte de a universidade, por parte de estudios como este, que teñen que ser levados, non, aos espacios, digamos, afectados para precisamente incorporar esa dimensión cidadán ao que é o vivir cotidiano das persoas, non? Eu creo que esta é unha cidade moi especial, pero era a cidade que era a vanguardia do republicanismo. Era a cidade liberal por excelencia en Galicia, era a cidade progresista por excelencia, frente ás cidades episcopales, que eran as outras, exceptuando o caso de Vigo. Eran as dúas grandes cidades que movilizaban. Evidentemente, esta cidade foi masacrada e as súas capas dirixentes foron aniquiladas totalmente. E iso é convinte sabelo, que aquí houve 40 anos con unha nova casta dirixente que foi a que laminou, digamos, a anterior grupo dirixente, e esa casta dirixente nunca tuvo un proxecto de cidade alternativo ao que ela plantexaba. A cidade era un gran negocio, foi un negocio inmenso. Desde os anos 40 hasta, evidentemente, esa casa de dirixentes seguiu gobernando e mandando, non? Hasta os anos 90. Pero quero decir tamén que unha cidade con recursos, antes falaba un compañeiro suizo, non, dos recursos, non? Que ten unha población con recursos, ten unha universidade. Cantas cidades teñen unha universidade? O sea, cal é a potencialidade dos recursos que ofrece unha universidade? O plan da universidade, o plan de urbanismo da universidade aprobado no ano 1991, é dicir, fai 27 anos, non está realizado, non está acabado, non están as residencias universitarias, non están os equipamientos, non hai nada, só hai as facultades nas súas parcelas, non? Se pode presentar aquí, a esta mesa, a decir lo bien que lo hicimos y lo vamos a seguir haciendo mejor todavía, ¿no? Sin que pase nada. Pois parece ser que sí, non? Parece ser que sí. De feito, outra das identidades desta ciudad é o litoral, pero é que están sobrevoando. Quen fixo o rallazo no plan xeneral rodeando o Hotel Finisterre, Hotel Finisterre, para excluílo do que era o centro histórico da Coruña? A mí me interesaría saber se era alguén dos que estaban na mesa, porque tiña que ser, ou mandou facelo, non? Porque senón non se admite que un documento de exposición pública, despois da exposición pública, se modifique a man con un rotulador e isto queda fuera e a los 6 meses aparece unha oferta por 1 millón de euros por un edificio de 10.000 metros cuadrados. É dicir, a 1.000 euros metro cuadrado, non?
no, eran 10 millóns de euros, a 1.000 euros metro cuadrado, 1.000 euros metro cuadrado, unha vivienda de protección oficial, vale? Moito máis, vamos, é dicir, entonces, que non nos engañen, é dicir, están facendo unha cidade que ataca a complexidade, e iso se ven nas urbanizacións de adosados que eles mismos están facendo nas periferias, non? Donde solo hai adosados. Pero están en contra, por supuesto, están en contra de eso, ¿no? O sea, non van a estar. Entonces, a variedade da cidade da Coruña están machacando precisamente en aqueles barrios que existía esa variedade, esa complexidade social, como era o centro histórico, claro, era o centro histórico, donde vivía a burguesía, pero tamén vivían... Oye, tamén estaban os barrios de prostitución, había os establecimientos militares, había comercio, había actividades económicas. E a donde o levan? Pois evidentemente lévano, digamos, que se chaman nuevas formas comerciales, a los grandes centros comerciales que inauguraron aquí nos anos 80 e que convertiron esta ciudad na máis grande centro comercial do mundo mundial, non? E que agora está entrando en crisis e agora hai que volver al ensanche. Non? Me parece que entendemos o que as estrategias que se están planteando e que non son novas. É dicir, o interesante de ser un país retrasado é que en realidad, máis atrasado que os outros desde un punto de vista da actividade económica, é que aquí nos chegan máis tarde as cousas, pero por eso temos as experiencias dos outros, non para facelo igual, sino precisamente para correxir eses erros e poder ter un pensamento crítico que eu creo que é o que hai detrás deste proxecto de Empty Coruña, é dicir, un pensamento universitario ou é crítico ou non é. Creo que vamos moi mal de tempo, pero temos unha man levantada. Como única pregunta, xa pechamos. Se é breve, vades a responder brevemente, damos paso a esa pregunta, se non xa o deixamos aquí. Vamos a ser capaces de ser breves, concisos e esquemáticos. Xa temos dúas mans. Unha e dúas. Rápidamente, sí, e logo ti, James. No, yo sin poner, desde luego, el sur como más adelantado que a Coruña, simplemente más adelantado cuando me preguntaban cómo está Sevilla, efectivamente, bueno, de Sevilla en concreto no he estudiado en números, pero claro, hay menos vivienda vacía, ¿sabéis por qué? Porque entra el turismo. Realmente una de las cosas que la antesala digamos, a las nuevas formas, digamos, de gentrificación, la antesala es el vacío. O sea, que realmente una de las... O sea, igual Sevilla, el centro de Sevilla no está tan vacía, pero no porque haya habido una... O sea, realmente aquí hay una amenaza muy grande, y es que ¿con quién se va a volver a ocupar? ¿No? Entonces, ahí, digamos, todavía el reto de volver a entender la ciudad y, digamos, devolverla a una punta política potente para otra de las empresas potentes que es el turismo. Entonces, realmente el mapeo que hacéis, a ver si les sirve también a esas empresas turísticas. Lo digo un poco, que es que no es que los de abajo del sur estén más adelantados, sino que hacen más solo. ¿Sabes? Y eso es lo que prácticamente. Entonces, pues hay mucho interés. Claro, en diciembre la gente toma el sol. Entonces, ¿qué ocurre? Que pues, la gente de la ciudad se ha ido a esa periferia, sigue la periferia, pero el centro ya no está vacío. Pero es un drama igualmente, ¿no? Porque es una conquista, es una pérdida, ¿no? Total de derechos y de la ciudad. La Málaga no existe, el centro de Málaga se ha perdido. Entonces, ahí habría que, no sé, hacer como una plataforma fuerte donde lo público tiene que estar ahí, porque
porque el turismo es cerrado y yo espero que no esté en los 100, pero llegará, si no ha llegado ya. Bueno, nosotros le vamos a vender el mapeado a B&B y nuestra arma de diablo. No digo que mapear es maravilloso. Lo que me refiero es que hay que ser consciente de que todos estos procesos de regeneración urbana, que sobre todo le interesa este otro fenómeno, que es bestial. Blackstone, que se compra 30.000 millones en vivienda. Rusos, a Arabia Saudí, ¿no? Que estaban viniendo a tope y comprando para... Bueno, entiendo que lo tuyo fue más que una pregunta, una reflexión. Vamos a darle la palabra a Hans y ya cerramos la mesa. No, pero por el tiempo yo tengo una cuestión bilateral a Bertini. A lo mejor después yo lo arreglo bilateralmente. Para que podamos estar adelante. Bueno, pues entonces, si os parece, vamos a dar por concluida esta mesa redonda. Foi super interesante, quedan moitas cosas no tinteiro, pero estamos como sempre o tempo se nos bota arriba, entonces vamos pechando. Moitísimas gracias por a vosa atención.